Esta historia es una recreación basada en hechos reales. El 10 de marzo de 1984, al atardecer, 4 argentinos alcanzaron la cumbre del Fitzroy. Habían tardado casi 3 meses en llegar hasta ahí. 3 meses de viento, hielo, barro, espera y retrocesos. 3 meses viendo cómo la montaña les cerraba la puerta una y otra vez. Y cuando por fin pisaron aquella cumbre de roca y escarcha, cuando por fin pudieron mirar hacia abajo y ver la aguja Poinsonot hundida más abajo entre las nubes, todavía no habían ganado nada. Todavía tenían que bajar. Todavía les faltaba atravesar la oscuridad, el frío y el cansancio en una de las montañas más hostiles del planeta. Arriba no había música, ni épica fácil, ni esa clase de victoria limpia que a veces inventan los recuerdos. Había viento. Había luz muriéndose. Había 4 hombres exhaustos, colgados en el borde de una tarde patagónica que se estaba apagando demasiado rápido. Y para entender cómo llegaron hasta allí, había que volver muy lejos de esa cumbre. Había que volver a una ciudad donde nadie veía héroes. Había que volver a Buenos Aires. A comienzos de los años 80, la aventura de Eduardo Brenner, Peter Friedrich, Marcos Koch y Alberto Bendingen no parecía el inicio de una hazaña. Parecía, más bien, una rareza. Un grupo de muchachos obstinados, delgados, quemados por el sol y por las ganas, que entrenaban donde podían, con lo que había, sin demasiada ceremonia y sin la menor apariencia de grandeza. No vivían dentro de una leyenda. Vivían en una ciudad ruidosa, áspera, impaciente. Entrenaban junto a la General Paz, en paredones urbanos, con el humo de los coches subiéndose a la ropa y el ruido del tráfico pegándose al cuerpo como otra capa de cansancio. A veces eran mirados con burla. O con esa mezcla de ironía y desconfianza con la que mucha gente mira a quien se toma demasiado en serio un sueño extraño. Pasaban autos Fiat, Renault, colectivos viejos, y al costado de ese paisaje de bocinas y apuro, ellos seguían colgados de una pared miserable, buscando presas donde casi no las había. Repitiendo movimientos una y otra vez como si la ciudad no existiera. Como si más allá del cemento y del ruido hubiera otra llamada, una más honda, una que todavía no podían tocar pero ya podían sentir. No entrenaban para impresionar a nadie. Entrenaban porque algo dentro de ellos ya estaba en otra parte. En Eduardo Brenner esa fuerza tenía una forma particular. No era el más ruidoso ni el que necesitara explicar lo que buscaba. Había en él una clase de obsesión callada, una tensión interior que no se gastaba en frases. La montaña todavía estaba lejos, pero ya trabajaba dentro de su cabeza como trabajan las cosas que terminan ordenando una vida. No era una fantasía infantil. Era peor. Era más seria. Era una idea que no se iba. Peter Friedrich aportaba otro tipo de firmeza, una presencia más técnica, más fría por fuera, aunque igual de comprometida. Marcos Koch tenía esa energía de los que no necesitan adornar su decisión para sostenerla. Y Alberto Bendingen era parte de ese núcleo duro capaz de empujar incluso cuando las condiciones daban excusas de sobra para retroceder. Juntos formaban algo todavía precario, todavía humano, todavía falible. Pero ya había una semilla decordada. Ya había una forma de confianza que no depende de las palabras, sino de la repetición, del esfuerzo compartido y de la costumbre de seguir. Al principio también estaba Werner Lyon. Había salido con el grupo desde Buenos Aires, con la misma idea de sur, roca y viento golpeándole la imaginación. Pero no todos pueden sostener durante semanas o meses el peso real de una empresa así. Hay viajes que empiezan con varios nombres y terminan afinando, casi cruelmente, quién puede quedarse y quién debe volver a la vida que tenía antes. Werner regresó a su trabajo. Los otros siguieron. Y eso también importaba. Porque una montaña como el Fitzroy no empieza a separar a los hombres cuando ya están colgados de una pared de granito. Empieza mucho antes. Empieza cuando el viaje deja de ser una idea romántica y se convierte en hambre, espera, distancia y desgaste.
Empieza cuando lo extraordinario deja de parecer emocionante y empieza a parecer caro, incómodo y absurdo. Desde Buenos Aires, la Patagonia podía sonar como una palabra hermosa. Una de esas palabras que prometen horizonte. Pero el sur real no tenía nada de postal amable. El viaje hacia Santa Cruz no llevaba a un paisaje de contemplación serena. Llevaba a una intemperie cruda, a un territorio donde el viento no acompañaba, castigaba. Donde la distancia no adornaba, aislaba. Cuando llegaron a El Calafate, esa diferencia se volvió física. Ya no era el sueño de una montaña. Era el comienzo de una región que imponía sus reglas sin pedir permiso. El aire tenía otra dureza. La luz parecía caer de otro modo. Y el viento, ese viento patagónico del que tantos hablaban con ligereza desde lejos, no era una metáfora ni una exageración de montañistas. Era un golpe. Entraba por la ropa, por la nariz, por la voluntad. Hacía entender enseguida que allí no servía parecer valiente. Servía resistir. En 1984, además, no existía todavía el decorado turístico que años después convertiría aquel rincón del sur en destino de viajeros y fotógrafos. El Chaltén aún no era pueblo. No había una hilera de hosterías, ni cafés tibios esperando a los recién llegados, ni esa sensación de frontera domesticada que traen los mapas cuando un lugar ya ha sido absorbido por el mundo. Estaban la casa del guardaparque, la vieja casa de Andreas Mazzeni, más allá, la presencia enorme del macizo. Eso era todo. El resto era vacío, piedra, bosque, río, glaciar y viento. Y en ese paisaje casi desnudo, la idea del Fitzroy dejaba de ser una ambición pronunciable y empezaba a tomar la forma de una amenaza concreta. La primera visión completa de la montaña no tuvo nada de amable. No fue una escena de reconciliación entre un hombre y su destino. Fue el momento en que el sueño se volvió desproporcionado. El Fitzroy no parecía una cumbre a conquistar. Parecía una pared levantada contra la imaginación de cualquiera. Una mole de granito afilado, fría, altiva, con las nubes corriendo a su alrededor como si incluso el cielo se moviera más rápido allí. Uno puede desear una montaña durante años. Puede estudiar fotos, mapas, relatos, rutas. Puede repetir su nombre hasta convertirlo en una especie de juramento íntimo. Pero hay un momento en que la montaña deja de ser una palabra y se vuelve presencia. Y cuando eso ocurre, muchas convicciones cambian de tamaño. A Brenner le cambió el tamaño del sueño. A los cuatro se les hizo evidente, casi de golpe, la distancia entre los paredones pobres donde habían entrenado en Buenos Aires y aquel coloso patagónico que ni siquiera parecía interesado en ser subido. El contraste era brutal. De un lado, la ciudad, los autos, las bromas, el entrenamiento casi artesanal. Del otro, una de las montañas más difíciles del mundo, erguida en el borde del hielo continental, en una región donde el clima podía desarmar una expedición sin necesidad de una tragedia espectacular. Bastaba el tiempo. Bastaban los días malos. Bastaba el viento. Y, sin embargo, no retrocedieron. No porque se sintieran preparados del todo. No porque se creyeran héroes. No porque ignoraran lo que tenían delante. Siguieron precisamente porque empezaban a entenderlo. Porque había una clase de ambición que ya no tenía que ver con la arrogancia, sino con la decisión de soportar la prueba. Porque en el fondo, y aunque nadie lo dijera de ese modo, ya había comenzado una pelea más íntima y más exigente que la escalada misma. La pelea entre la imagen que el mundo tenía de ellos y lo que estaban dispuestos a demostrar en silencio. Aquellos muchachos que parecían improvisados, casi ridículos, colgados de muros pobres junto al ruido de la General Paz, habían llegado hasta el pie de una montaña que no perdona la improvisación. Y ahí se iba a decidir todo. No todavía con pitones y cuerdas en la pared. Todavía no con los bivacs helados, ni con la oscuridad, ni con la cumbre al borde de la noche. Primero iba a decidirse algo más difícil, si eran capaces de quedarse. Si podían convivir con la espera.
Si podían soportar la humillación lenta de mirar todos los días hacia arriba y aceptar que la montaña seguía mandando. Si sabían hacer lo que hacen los hombres que terminan llegando lejos, resistir sin espectáculo. Porque el verdadero enemigo no era solo la pared de granito que se levantaba sobre ellos. Era también esa distancia feroz entre lo que parecían ser y lo que iban a tener que demostrar cuando llegara la hora de verdad. Y la Patagonia, que no se dejaba impresionar por nadie, estaba a punto de empezar a medirlos. No los derrotó una caída ni una avalancha. Lo que casi los rompe fue algo más lento. Más terco. Más difícil de contar. Días y días de viento, barro, lluvia, cielo cerrado y falsas promesas de buen tiempo. No una gran catástrofe, sino una suma de pequeñas derrotas. No el golpe espectacular de la tragedia, sino el desgaste mudo de una montaña que parecía decirles cada mañana lo mismo, todavía no. El Fitzroy no se defendía solo con la pared. Se defendía con el tiempo. Después del primer impacto del sur, la expedición empezó a tomar forma cerca de Río Blanco. Allí levantaron su mundo mínimo, frágil, casi ridículo frente a la enormidad del macizo. En el bosque construyeron una cabaña de troncos, un refugio elemental donde protegerse como se pudiera de la humedad, del cansancio y del viento que nunca terminaba de irse. Más arriba, en el glaciar superior, excavaron una cueva de hielo que habría de servirles como campamento alto, un lugar donde guarecerse cuando el bosque quedara demasiado lejos y la pared demasiado cerca. No era comodidad. Era supervivencia organizada. La cabaña olía a leña húmeda, a ropa mojada y a comida simple. Había barro entrando en las botas, humo pegándose a las mantas, dedos entumecidos intentando recuperar algo de calor. Uno de los lujos era el ingenio, una lata de galletitas convertida en horno, una chimenea improvisada con un envase de leche nido, café calentándose despacio, panceta crepitando en medio de una mañana gris. Como si ese olor bastara por un instante para domesticar la intemperie. En una mesa pobre o sobre cualquier superficie seca, se desplegaban mapas, se apoyaba el altímetro, se discutía el cielo como si pudiera negociarse con él. Pero la Patagonia no negocia. Cada día empezaba con una pregunta que nunca era sencilla, ¿se abre o no se abre? A veces era Alberto Bendinge quien primero se activaba, quien se asomaba, quien medía la presión, quien despertaba a los otros con esa mezcla de urgencia y esperanza que en la montaña puede cambiarle el pulso a una jornada. El grupo entonces salía del sopor de la noche, encendía el cuerpo a fuerza de café, se vestía casi a ciegas, ajustaba mochilas, repasaba cuerdas, pitones, comida, ropa, y durante unos minutos todo parecía alinearse. Había una tensión buena en esos preparativos. La sensación de que tal vez sí. De que ese podía ser el día. Y entonces el cielo volvía a cerrarse. A veces ocurría despacio, como una traición elegante. Una franja clara en el amanecer, una luz más limpia, una bajada de presión que prometía movimiento favorable, y de pronto otra vez las nubes subiendo desde el hielo continental. Empujadas por las ráfagas del oeste como si alguien las lanzara a propósito contra el macizo. Otras veces era más brutal, salían decididos y a medio camino ya sabían que la montaña volvía a expulsarlos sin siquiera dejarlos tocarla de verdad. La retirada se iba convirtiendo en un hábito. Eso fue lo que más pesó. No el esfuerzo de un ataque serio, no el dolor noble de una escalada difícil, sino la rutina de prepararse para una posibilidad y volver con ella destruida. Regresar al campamento con el equipo sin usar era otra forma de cansancio. Colgar la ropa mojada, secar guantes junto al hornito, volver a ordenar el material, volver a mirar el altímetro, volver a esperar. Esperar con disciplina, que es una de las cosas más agotadoras que puede hacer una persona cuando desea algo con toda el alma. Porque en esas semanas no estaban perdiendo solo tiempo. Estaban peleando contra algo más íntimo. Contra la corrosión de la expectativa. En cualquier otra historia, el espectador pediría acción. Querría cuerda, pared,
hielo quebrándose bajo los crampones, decisiones al borde del vacío. Pero la verdad del Fitzroy empezó mucho antes de eso. Empezó en esa espera casi inmóvil, en esa clase de días en los que uno tiene que demostrar algo sin que nadie lo vea. La montaña les estaba enseñando su primera lección, no bastaba con escalar bien. Había que saber resistir la humillación de no poder hacer nada. Y ellos, lentamente, empezaron a aprender. La cueva de hielo del glaciar superior se volvió un símbolo perfecto de esa etapa. Era refugio y era prisión. Protegía del viento, sí. Pero también encerraba. Era la prueba de que habían avanzado y, al mismo tiempo, la prueba de que seguían detenidos. Allí arriba el silencio tenía otra textura. Se escuchaba el soplido del aire sobre la nieve dura, el roce de la ropa, el tintinear del material, alguna frase breve dicha con la economía de quienes empiezan a ahorrar incluso las palabras. A veces la cueva parecía un triunfo de la inventiva humana frente a un medio feroz. A veces parecía una madriguera excavada por hombres que todavía no habían conseguido permiso para entrar del todo en la montaña. Y, sin embargo, cada día allí arriba les daba algo. Les enseñaba cómo se movían las nubes. Qué aspecto tenía el macizo antes de cerrarse. Qué engaños producía la luz. Cómo mordía el viento según la hora. Cómo administrar energía en un terreno que no regala nada. Que se sentía cruzar del bosque al glaciar y del glaciar a una zona donde el error dejaba de ser teórico. Aprendían el paisaje como quien aprende el carácter de un enemigo. O, mejor dicho, como quien aprende a dejar de llamar enemigo a aquello que simplemente existe con sus propias reglas. A ratos el campamento parecía un pequeño pueblo internacional levantado en la nada. Cruzaban otras expediciones extranjeras, rostros curtidos, acentos distintos, gente que cargaba la misma ansiedad bajo otras banderas. En el bosque circulaban saludos breves, observaciones sobre el tiempo, rumores de una posible ventana, comentarios sobre intentos frustrados. Todo el mundo miraba hacia arriba. Todo el mundo vivía pendiente de una claridad improbable. Por momentos aquello daba a la escena un aire de comunidad. Pero era una comunidad hecha de espera, y en la espera cada grupo pelea su propia batalla secreta. Los argentinos no eran los únicos obstinados. Pero sí estaban atravesando una transformación silenciosa. Al principio podían parecer 4 muchachos llenos de ambición. Con el paso de los días empezaron a parecer otra cosa. Más sobrios. Más atentos. Más peligrosamente pacientes. La montaña les quitaba entusiasmo superficial y les devolvía concentración. Ya no se trataba de llegar cuanto antes. Se trataba de estar listos exactamente cuando llegara el momento, si es que llegaba. Y entre una falsa salida y otra, la aproximación misma empezó a mostrar los dientes. Porque incluso antes de entrar en la pared, el Fitzroy exigía pagar peaje. El paso del Berggrund, esa grieta enorme donde el glaciar se separa de la roca, no era un mero trámite. Había que cruzarlo con la conciencia despierta, sintiendo que ya desde ahí la montaña podía cobrarse un descuido. En uno de esos tanteos, una cuerda quedó dañada por la caída de piedras. No hizo falta una desgracia mayor para entender el mensaje. Hasta la aproximación mordía. Hasta el camino hacia el pie de vía podía recordarte que estabas en un lugar donde nada era completamente inocente. Ese detalle, pequeño en apariencia, valía más que muchas frases heroicas. Porque revelaba algo esencial, allí arriba no había zona neutra. No había tramo de cortesía. La montaña no esperaba a que empezara la parte importante para volverse seria. Todo era importante. Hubo madrugadas especialmente crueles. Días en que el grupo se levantaba con una precisión casi militar, impulsado por una lectura favorable del altímetro, por una franja de cielo limpio, por una intuición compartida. Los movimientos en la cabaña se aceleraban, el sueño quedaba atrás, las mochilas, las cuerdas, el metal, los guantes, todo adquiría la vibración de una posibilidad real. Durante un rato,
incluso el bosque parecía acompañar. Después, como tantas veces, llegaba el castigo de la nube. El cielo se plegaba otra vez sobre la montaña y el entusiasmo tenía que desmontarse pieza por pieza. Volver después de eso era duro. No por cobardía. No por debilidad. Duro porque cada retirada exige una forma de madurez que no siempre llega rápido. Hay hombres capaces de arriesgar la vida una tarde y, sin embargo, incapaces de soportar 20 días de frustración sin quebrarse por dentro. Ellos estaban aprendiendo justo esa parte. El arte incómodo de no dramatizar cada revés. La disciplina de seguir preparando el equipo aunque ayer haya sido inútil. La humildad de aceptar que desear mucho una cosa no te da ningún derecho sobre ella. En las noches largas, con la luz pequeña recortando apenas el interior de la cabaña, las conversaciones se volvían distintas. Ya no eran las charlas excitadas del viaje. Ya no hablaban solo de la línea soñada, de la pared, del ataque ideal. Hablaban también del cuerpo, de la comida, del material, del clima, de los errores, del tiempo que se iba. Hablaban como hablan los hombres que empiezan a entrar de verdad en una empresa seria. No para agrandarla con palabras, sino para hacerla posible. La frustración seguía ahí. Claro que seguía. A veces como un peso en el pecho. A veces como irritación. A veces como silencio. Pero ya no era una frustración caótica. Se estaba volviendo una frustración disciplinada. Y esa diferencia era todo. Porque mientras desde fuera alguien podía ver apenas mal tiempo y días perdidos, dentro de ellos estaba ocurriendo otra cosa. Se estaban volviendo aptos para la montaña que querían subir. No más fuertes en el sentido simple. Más preparados en el sentido profundo. Más capaces de esperar sin romperse. Más capaces de mirar una oportunidad sin lanzarse por ansiedad. Más capaces de retroceder sin sentir que todo se había perdido. El campamento, entonces, no era un compás muerto entre la partida y la acción. Era el lugar donde la expedición se estaba forjando de verdad. Entre la leña húmeda, el café, la panceta, el barro, la ropa secándose, el altímetro, el glaciar, la cueva de hielo y el cielo que mentía una y otra vez. Los 4 argentinos estaban aprendiendo algo que no se enseña en ningún muro urbano ni en ningún manual de escalada, que la cumbre no se conquista cuando uno llega a la roca, sino cuando aprende a no derrotarse durante la espera. Y eso iba a importar. Iba a importar más adelante, cuando hubiera que decidir si seguir o bajar. Cuando una repisa miserable ofreciera la única posibilidad de pasar la noche. Cuando una ventana mínima obligara a moverse sin margen para la duda. Cuando la gloria y el peligro quedaran separados por una maniobra. Ese Temple no iba a nacer de un arrebato heroico. Iba a nacer aquí. En estos días lentos. En esta paciencia forzada. En esta resistencia silenciosa que nadie aplaudía. El Fitzroy todavía no les había dado paso. Pero ya estaba moldeándolos. Y cuando por fin llegara la hora de acercarse de verdad a la pared, no serían los mismos hombres que habían llegado desde Buenos Aires llenos de ambición y ruido interior. Serían algo más difícil de quebrar. Serían hombres capaces de esperar. Y en Patagonia, a veces, eso es lo único que separa a los que sueñan con una montaña de los que de verdad terminan entrando en ella. Después de tantos intentos fallidos, por fin entraron en la pared. Y ahí descubrieron que el Fitzroy no solo exigía fuerza. Exigía otra cosa. Algo más difícil de sostener cuando el cuerpo ya no siente bien las manos, cuando el frío vuelve torpes los dedos y cuando el cansancio empieza a nublar el juicio. Exigía decidir bien. Decidir con lucidez cuando la lógica del miedo empuja hacia abajo y la lógica del orgullo empuja hacia arriba. Decidir en ese punto donde un error no parece un error, sino apenas un paso más. Ese fue el primer momento en que la montaña dejó de medirlos desde lejos y empezó a hacerlo de cerca. La aproximación ya venía cargada de tensión.
No había nada heroico en esos avances lentos, en las mochilas pesadas, en el glaciar interminable, en la rimalla que obligaba a entrar en la jornada con el cuerpo ya despierto y los nervios afilados. Nada de eso tenía brillo. Todo tenía peso. El tipo de peso que empieza en la espalda y termina instalándose en la cabeza. Pero esta vez era distinto. Esta vez no estaban saliendo a tantear el clima ni a acercarse por rutina. Esta vez iban de verdad. La pared sudeste del Fitzroy se alzaba fría, dura, oscura todavía en varias franjas, como si incluso la luz llegara tarde hasta ahí. Desde abajo, la línea francesa ya conocida ofrecía una referencia. Un camino abierto por otros hombres, por otros tiempos, por otra manera de pensar la montaña. Los 4 argentinos entraron por esos primeros largos sabiendo que, si todo salía bien, más arriba tendrían que dejar de repetir y empezar a elegir. Y eso cambia el aire de una escalada. Mientras avanzaban, la cordada dejaba de parecer un grupo de amigos con una ambición compartida. Se convertía en una máquina cansada que tenía que seguir funcionando. Uno abría y se metía en el problema. Otro aseguraba y organizaba lo inmediato. Otro cuidaba que el material no se volviera un caos. Otro cargaba, recuperaba, observaba, anticipaba el siguiente tramo. No hacía falta que hablaran mucho. En cierto punto, la eficiencia se vuelve una forma de confianza. Ya no se trataba de impresionar a nadie ni de demostrar valentía. Se trataba de no desperdiciar fuerza, de no perder tiempo, de no dejar que la fatiga desarmara el mecanismo. Los primeros largos no fueron simples, pero sí lo bastante limpios como para alimentar una ilusión peligrosa, la idea de que quizá esta vez la montaña se había ablandado un poco. Esa es una de las trampas del alpinismo serio. A veces no te hunde con una violencia inmediata. A veces te deja avanzar. A veces te deja ganar metros para que el verdadero examen llegue cuando ya estás comprometido. El punto decisivo apareció donde la vieja línea francesa se iba hacia la derecha. Allí estaba la travesía larga que ya tenía historia. Allí estaba, también, la opción de seguir una lógica ajena. Pero sobre sus cabezas se abría otra posibilidad, un gran diedro, más directo, más severo, más argentino en el sentido profundo de la palabra, no por bandera sino por necesidad. No buscaban inventar algo caprichoso. Buscaban una línea que respondiera mejor a lo que tenían delante, a su material, a su lectura del terreno, a su voluntad de entrar por donde la pared parecía permitirlo. La decisión no llegó con solemnidad. No hubo discurso. No hubo frase memorable. Hubo una mirada. Hubo cálculo. Hubo cansancio. Y hubo una inclinación casi inevitable hacia esa hendidura brutal de granito que parecía hecha para obligarlos a definirse. Eligieron no seguir la lógica francesa. Eligieron su propia lógica de ascenso. Y en ese instante la historia dejó de ser un intento argentino sobre una montaña legendaria y empezó a convertirse, de verdad, en una apertura. El gran diedro no ofrecía generosidad. Era un cuerpo de roca exigente, frío, inclinado hacia arriba como una amenaza geométrica. Llegar hasta su base ya había costado bastante. Superarlo iba a costar mucho más. Los largos previos los habían traído hasta allí tensos pero enteros. Ahora la pared les pedía otro tipo de pago. Había que tirar de artificial, gastar material, colocar con paciencia, comprobar, cargar peso sobre piezas pequeñas, confiar en metales clavados en una roca helada mientras el vacío iba creciendo debajo de las botas. No era una escalada elegante. Era una negociación áspera con la pared. Los movimientos se volvieron lentos y concretos. Nada sobraba. Nada se hacía por impulso. El frío iba entrando por las mangas, endureciendo los antebrazos, volviendo áspera la respiración. Cada relevo costaba. Cada maniobra exigía una concentración que ya no venía gratis.
En medio del diedro tuvieron que hacer uno de esos cambios de largo que desde abajo resultan casi incomprensibles, colgados de los arneses, con el cuerpo ya agotado, intercambiando material, sosteniendo equilibrio, cuidando que nada se fuera al vacío, sabiendo que cualquier torpeza podía multiplicarse en minutos perdidos y en una cadena de errores. Allí se veía con claridad lo que la montaña les estaba arrancando. No solo energía, también comodidad mental. Porque hay un punto en toda empresa seria en que uno ya no puede seguir siendo la persona que era al empezar el día. La pared obliga a simplificarse, a quedarse con lo esencial, a dejar afuera cualquier gesto inútil. Y aquellos 4 hombres, suspendidos de la roca, con casi todo su material empeñado en 70 metros de artificial, estaban entrando exactamente en esa zona. Una zona donde la juventud ya no alcanza y donde la voluntad sola no basta si no viene acompañada por método. La tarde empezó a cerrarse. La luz, que en Patagonia nunca parece del todo confiable, comenzó a vaciarse con una rapidez que no perdona cálculos optimistas. El diedro seguía ahí, inmenso, todavía dueño de buena parte del esfuerzo de la jornada. Pero ellos continuaron. No con euforia. Con esa terquedad fría que aparece cuando el cuerpo ya ha aceptado que no hay comodidad posible y solo queda terminar lo que se ha empezado. Con la última luz alcanzaron la araña. El nombre podía sonar extraño, casi menor, pero el lugar no tenía nada de amable. A mitad de la cara sudeste, aquel manchón de hielo y nieve con forma singular era más una señal geográfica que un refugio real. Encontraron una saliente mínima de roca, protegida apenas de parte del viento y de posibles piedras. No había espacio para una noche humana. Había espacio, apenas, para resistir una noche. Y resistirla colgados. Se acomodaron como pudieron bajo esa pequeña protección miserable, enfundándose parcialmente en las bolsas de dormir, dejando el cuerpo suspendido de los arneses, con el vacío extendiéndose debajo como una presencia constante, no siempre visible pero siempre sentida. En esos bivacs no se descansa de verdad. Se espera. Se aguanta. Se escucha el propio cuerpo quejarse y se intenta no pensar demasiado en la postura, ni en la circulación cortada, ni en el frío que encuentra igual la manera de entrar. La oscuridad fue cerrando el mundo hasta reducirlo a unas pocas cosas: roca, cuerda, respiración, metal, tela, un poco de calor mal conservado, algo caliente para tomar, algún bocado rápido. El sonido lejano del viento rozando la pared, y esa conciencia incómoda de estar demasiado expuestos para dormir del todo y demasiado agotados para mantenerse despiertos con claridad. La araña no era un bivac. Era una prueba. Y aún así, en medio de esa incomodidad atroz, había una forma de dignidad en la escena. No la dignidad grandilocuente del heroísmo contado después. La otra. La más seria. La de seguir ordenando lo poco que se puede ordenar incluso cuando el lugar no concede casi nada. La de revisar material. La de comer algo. La de proteger a los otros con pequeños gestos silenciosos. La de hacer de una repisa miserable un lugar suficiente para llegar vivos al amanecer. Pero el amanecer no trajo alivio. Trajo verdad. Cuando empezó a clarear, lo primero no fue la luz, sino el movimiento de las nubes. Jirones veloces corriendo por la arista del pilar sudeste, una velocidad que en montaña no suele anunciar nada bueno. Luego el panorama se hizo inequívoco. No estaban junto a una tormenta. Estaban prácticamente metidos en ella. La pared comenzaba a blanquearse bajo una capa de nieve fina, ese polvillo que el viento lanza con furia hasta convertir el aire en una cosa hostil, cortante, casi sólida. Aún así, se movieron. No porque ignoraran el peligro. Porque todavía estaban dentro del rango donde la esperanza pelea su última batalla. Salieron de las bolsas, se metieron algo de chocolate y frutas secas al cuerpo y reiniciaron la escalada. El plan, a esa altura, no era grandioso. Era simple, avanzar lo que la montaña dejara.
A veces una cordada sobrevive justamente por eso, por no convertir cada minuto en una tesis sobre el destino. Solo un largo más. Solo decidir bien el siguiente tramo. Pero el Fitzroy ya había hablado. La nieve aumentó. El viento se volvió más feroz. La pared empezó a cubrirse de blanco. Las presas, los apoyos, las fisuras, todo perdía nitidez. Entonces ocurrió ese tipo de incidente que no parece enorme desde lejos y, sin embargo, inclina toda una jornada. Una piedra golpeó a Alberto en el brazo. No fue un drama teatral. No hizo falta. En una pared así, dentro de una tormenta así, un golpe basta para cambiar la ecuación. La prudencia, que a veces suena cobarde en la comodidad, allí tenía otro nombre: inteligencia. Decidieron retirarse. Y esa decisión dolió. Dolió porque ya habían visto la línea. Dolió porque la araña estaba detrás de ellos y por encima todavía seguía existiendo una posibilidad. Dolió porque toda retirada seria hiere el orgullo, sobre todo cuando uno ha empujado tanto para llegar hasta ese punto. Pero también hubo algo valioso en ese dolor. La retirada no era una confesión de inferioridad. Era una forma dura de aceptar que la montaña no premia la soberbia. Que saber bajar a tiempo también forma parte de una ascensión verdadera. Entonces empezó otra clase de sufrimiento. El descenso se volvió una tortura de 10 horas. Una de esas secuencias que desde el relato parecen comprimirse, pero que en el cuerpo ocurren como una eternidad fragmentada en maniobras, cuerdas, frío, sed, tirones, peso muerto en los hombros. Piernas vaciadas y una tensión que no puede relajarse ni un segundo. Bajaban y el temporal seguía creciendo. Bajaban y cada tramo parecía más largo. Bajaban y la idea del campamento, de la cueva de hielo, de un sitio apenas más humano, se volvía casi una superstición. En la montaña, muchas veces, bajar duele más que subir. No porque sea más glorioso. Porque llega cuando ya no queda reserva. Cuando por fin alcanzaron la silla, el cansancio ya era una sustancia espesa pegada al cuerpo. Estaban sedientos, quebrados, irritados por dentro y por fuera, con esa sensación amarga de haber estado cerca sin haber tocado todavía la forma completa de la ruta. Y aún así siguieron. Desde allí hasta la cueva de hielo, con el amanecer encima, todavía quedaba esfuerzo por pagar. No hubo celebración por haber salido de la pared. Hubo apenas continuidad. La clase de continuidad que separa a los que todavía pueden operar dentro del sufrimiento de los que ya se desarman. Habían fracasado. La palabra era dura, pero cierta. Y sin embargo no era toda la verdad. Porque la montaña los había aceptado por un momento y luego los había expulsado. Pero en ese movimiento les había dejado algo. Les había mostrado que la línea existía de verdad. Que no era una fantasía vista desde abajo. Que ese gran diedro llevaba a la araña. Que el vivac, miserable y colgado, era posible. Que el cuerpo podía sostener ese nivel de exposición. Que la retirada dolía, sí, pero también enseñaba. Y, sobre todo, que por allí se podía pasar. Ese conocimiento valía más que el orgullo herido. Volvieron abajo cansados, golpeados y silenciosos, con la sensación amarga de quien ha tocado una puerta enorme y ha debido apartarse cuando empezaba a ceder. Pero ya no eran los mismos hombres del bosque, los mismos hombres del altímetro, los mismos hombres de la espera. Ahora llevaban la pared adentro. Ya sabían por dónde dolía. Ya sabían dónde se afinaba la decisión. Ya sabían qué parte de la montaña exigía más material, qué tramo mordía más fuerte, qué clase de vivac podían soportar y a qué precio. La herida del fracaso estaba ahí. Pero también estaba la certeza. Y a veces, en una montaña como el Fitzroy, una certeza conseguida a ese precio vale casi tanto como una victoria parcial. La pared no los había vencido del todo. Les había enseñado por donde todavía se podía volver. 3 días después del fracaso, el altímetro cayó como no había caído en semanas.
El cielo amaneció limpio. No limpio de esa manera engañosa que ya conocían, no con un claro tímido entre dos capas de nubes, sino con esa nitidez rara que en Patagonia casi da miedo, porque parece demasiado buena para ser verdad. Los cuatro lo entendieron enseguida. No hizo falta decirlo. No hizo falta convertirlo en una consigna. Esa podía ser la única puerta que la montaña les abriera en toda la temporada. Y esta vez no podían llegar tarde. No salieron eufóricos. Salieron tensos, con una precisión casi austera, como salen los hombres que ya han pagado por adelantado una parte del precio y saben exactamente dónde empieza el dolor. El fracaso de 3 días antes seguía vivo en el cuerpo, el vivac miserable en la araña, la pared blanqueándose, el golpe en el brazo de Alberto, las 10 horas de descenso, el orgullo mordido. Pero esa herida, lejos de debilitarlos, les había ordenado la cabeza. Ahora conocían la línea. Ya no imaginaban el diedro, lo recordaban. Ya no sospechaban el costo, lo llevaban en los músculos. Subieron con un objetivo simple y brutal. Volver a entrar. Volver a llegar. Volver a jugarse todo. La aproximación tuvo algo de reencuentro áspero. El glaciar, la rimalla, la base de la pared, los primeros largos, todo regresaba con la familiaridad extraña de los lugares que hace poco fueron hostiles y ahora, por esa misma razón, resultan más legibles. La cordada ya no se movía como una suma de individuos. Se movía como una unidad fatigada y lúcida. Uno abría, otro aseguraba, otro recuperaba material, otro sostenía el ritmo invisible del conjunto. Había menos ilusión y más solidez. Menos ansiedad y más método. Antes de comprometerse del todo dejaron fijadas cuerdas para el descenso. Ese detalle, que desde fuera podría sonar menor, decía mucho sobre ellos. No estaban subiendo en trance. No estaban hipnotizados por la cima. Seguían pensando en bajar. Seguían obedeciendo la ley más seria de la montaña: ninguna cumbre vale nada si te hace perder la lucidez. Y en el Fitzroy, donde el clima cambia más rápido que el ánimo de un hombre cansado, prever la retirada era parte de la victoria posible. Ganaron altura. Volvieron a tomar la línea directa que habían elegido en el intento anterior. La ruta ya no era solo una idea brillante trazada en la pared. Era un itinerario sufrido, una secuencia concreta de dificultades, maniobras y dolores reconocibles. Atravesaron de nuevo el terreno duro, el artificial exigente, las maniobras lentas, el vacío creciendo. La jornada avanzó y, con ella, la vieja pregunta de toda escalada seria: ¿cuánto más? ¿A qué costo? ¿Con qué margen? Alcanzaron otra vez la araña. Pero esta vez no se limitaron a soportar la noche como pudieron. Aprendiendo de la vez anterior, tallaron en la cornisa helada 4 pequeñas butacas. 4 asientos imposibles abiertos a golpe de paciencia en el hielo duro, con los pies colgando sobre casi 1000 metros de vacío. No era comodidad. Era apenas una forma más inteligente de sufrir. Una arquitectura mínima para no ser expulsados del todo por el frío y la pendiente. Cuando cayó la noche, la escena tenía algo casi irreal. 4 hombres sentados en sus pequeñas butacas de hielo, colgados en mitad del Fitzroy, suspendidos entre la oscuridad de la pared y el abismo, intentando conservar el calor dentro de los sacos. Repartiendo sopa caliente en jarros, masticando frutas secas, acomodando martillos, cuerdas y manos entumecidas como si esos gestos sencillos todavía pertenecieran a un mundo normal. Pero no estaban en un mundo normal. Estaban en una de esas horas en las que la montaña deja de ser paisaje y se convierte en una cámara de prueba para el espíritu. El frío apretaba. La quietud pesaba. El cansancio era tan profundo que dolía incluso en el silencio. Y aún así encontraron una manera de resistir: cantaron. Cantaron para no congelarse, para no dormirse demasiado, para no entregarle toda la noche al miedo. Cantaron porque la voz todavía era una forma de calor.
Porque a veces un grupo no se sostiene solo por técnica o fuerza, sino por ese tipo de gesto elemental que parece insignificante y sin embargo mantiene viva la humanidad dentro del esfuerzo. En medio de la roca negra, del hielo cristalino y del vacío, aquellas canciones argentinas, lanzadas contra la noche patagónica, tenían algo más fuerte que la épica. Tenían verdad. El amanecer llegó con una claridad dura, limpia, casi metálica. Comieron poco. Se movieron rápido. No había ceremonia posible. Desde la araña hasta la cumbre quedaban 8 largos, y esos 8 largos no se parecían a una marcha triunfal sino a un examen final. La parte más dura, más delicada, más expuesta de toda la empresa. Salieron. Los primeros metros del día ya exigieron todo lo que les quedaba. Había que pendular, buscar apoyos dudosos, resolver travesías donde el cuerpo quedaba abierto al vacío y la mente tenía que impedir que el miedo ocupara demasiado espacio. Cada largo pedía una combinación feroz de intuición, técnica y autocontrol. No había casi ningún movimiento gratuito. No había tramo amable. Todo debía ganarse. La pared, a esa altura, ya no se sentía gigantesca en un sentido abstracto. Se sentía cerca, angosta, concreta. Granito con escarcha. Presas dudosas. Fisuras que prometían algo y luego obligaban a rectificar. Nudos que había que comprobar 2 veces. El roce de la cuerda. La respiración más corta. Los hombros endurecidos por el esfuerzo acumulado. La conciencia constante del vacío. El filo de la concentración cortándolo todo. Uno de los pasos más tensos llegó en la travesía expuesta, ese tipo de tramo donde el cuerpo parece moverse en equilibrio no solo sobre la roca, sino también sobre la frontera entre la decisión correcta y el error irreparable. Más arriba apareció el bloque con forma de proa de barco, esa figura mineral casi absurda, como si el granito hubiera querido recordarles que incluso en lo más hostil existe algo parecido a una imagen. Pero no había tiempo para contemplaciones. Había que seguir. Había que pasar. Había que administrar el material con inteligencia porque el último largo, además de duro, ofrecía protección mínima. Ahí la escalada se convirtió en pura concentración. No era ya una lucha contra el clima o contra el cansancio. Era una lucha por mantener la cabeza limpia en el punto exacto donde la emoción empieza a empujar demasiado fuerte. Estaban cerca. Lo sabían. Tan cerca que la cercanía misma podía arruinarlos. Esa es otra trampa de las grandes montañas, la cima no siempre llega cuando uno aún conserva distancia emocional. A veces aparece cuando el cuerpo ya va vacío y la cabeza, al presentir el final, empieza a relajarse antes de tiempo. Pero ellos no se relajaron. Siguieron largos, maniobra tras maniobra, avanzando con esa mezcla de brutalidad y delicadeza que solo existe en la escalada seria. Y entonces, en algún momento de la tarde, Peter Friedrich salió al filo. No fue una explosión inmediata. Primero fue el gesto. El cuerpo que se recorta. La sensación de que la pared, por fin, se acaba. Luego la voz. El aviso a los otros. Después los gritos. Y cerca de las 7 de la tarde del 10 de marzo de 1984, los 4 argentinos pisaron la cumbre del Fitzroy. Habían llegado. Abajo, la aguja Poinsonot quedaba hundida en otra escala, casi reducida por la altura. Alrededor se abría el paisaje feroz y remoto del macizo, con el hielo continental desplegándose como una geografía ajena al tiempo humano. Eduardo Brenner alcanzó incluso a filmar parte de aquel momento, como si necesitara conservar una prueba de que la realidad, a veces, también puede parecer increíble. Los 4 estaban ahí, en una cima que durante meses había sido viento, espera, cálculo y deseo. Pero la alegría no tuvo duración cómoda. Porque en la montaña la felicidad pura es un lujo breve. Y el Fitzroy no estaba dispuesto a concederlo. Desde el oeste empezó a venir una masa de nubes. No una amenaza vaga, sino una presencia rápida,
concreta, ocupando el horizonte con la velocidad suficiente como para arruinar cualquier tentación de demora. Quedaban apenas 2 horas de luz. Habían alcanzado la cima, sí. Pero la hazaña seguía incompleta. Todavía faltaba bajar. Todavía faltaba atravesar ese territorio ingrato donde el triunfo puede volverse distracción y la distracción puede costar la vida. Entonces hicieron lo más difícil que puede hacer un hombre en la cima de una montaña soñada, no se quedaron. No se entregaron a la emoción más de lo imprescindible. No dejaron que el orgullo, la euforia o el alivio les nublaran la cabeza. Empezaron a bajar. Y allí apareció otro tipo de valor. No el que empuja hacia arriba, sino el que sabe desmontar la gloria antes de que se vuelva peligrosa. Con las linternas frontales encendidas, comenzaron el descenso. La noche cayó sobre el macizo mientras ellos organizaban maniobras, buscaban las cuerdas fijas, controlaban el material, tanteaban roca, hielo y vacío bajo una luz mínima. En la oscuridad, cada movimiento adquiría otra gravedad. El cansancio acumulado ya no era una amenaza futura, era una presencia física aplastando piernas, hombros, manos, atención. Y aún así tenían que pensar con precisión. Seguir siendo una cordada. Seguir tomando buenas decisiones. No bajaban de una victoria cómoda. Bajaban de una cumbre obtenida al borde del límite. La montaña, de noche, tenía otra voz. Menos visible, más íntima, más cruel. El haz estrecho de las frontales apenas mordía la roca. Más allá de ese pequeño círculo de luz, todo era sombra, aire, profundidad. El frío volvía a subir. Las nubes apretaban. A ratos, el descenso parecía no avanzar. A ratos, cualquier repisa se volvía una promesa. A ratos, el cuerpo ya no pedía heroísmo, pedía simplemente terminar. Y siguieron. Porque eso también formaba parte de lo que habían venido a demostrar. No solo que podían tocar la cima, sino que sabían regresar de ella. No solo que podían abrir una línea en el Fitzroy, sino que podían conservar la cabeza cuando la emoción, el agotamiento y la noche tiraban cada uno en direcciones distintas. De madrugada alcanzaron el lugar del vivac en la silla. No era todavía el final completo. Pero era, al menos, una tregua. Otra noche suspendidos entre cansancio y frío, aunque esta vez atravesados por una certeza distinta. Ya nadie podía quitarles la cumbre. Ya nadie podía borrar la línea que habían abierto. La franco-argentina existía. Había sido peleada, sufrida, medida largo por 4 hombres que llegaron al Fitzroy sin apariencia de leyenda y estaban saliendo de él convertidos en otra cosa. No en héroes de póster. En hombres que habían sabido sostener la lucidez cuando más fácil era perderla. Y esa, quizá, era la forma más verdadera de la grandeza. Porque la cima había sido el clímax, sí. Pero la montaña todavía no había terminado de devolverlos. Cuando amaneció después de la cumbre, el viento y la lluvia seguían golpeando. La montaña no se había vuelto amable. No había cambiado de carácter por el simple hecho de haberlos dejado pasar. El Fitzroy seguía siendo el mismo cuerpo de roca, hielo y clima feroz que los había tenido durante semanas midiendo nubes, adivinando ventanas, secando ropa húmeda junto a un fuego pobre y aprendiendo a no romperse por dentro. La única diferencia era otra. Ya no podía quitarles lo que habían hecho. La cima estaba detrás. Pero todavía faltaba terminar de bajar. Ese amanecer no tuvo nada de glorioso en el sentido fácil. No había música, ni celebración, ni el alivio limpio de los finales ordenados. Había cansancio profundo. Había cuerpos gastados por varias jornadas de tensión, por vivaxelados, por maniobras en la oscuridad, por el peso de una empresa que solo ahora empezaba a mostrar todo lo que había exigido. Había lluvia. Había viento. Había una montaña que seguía recordándoles, incluso después de la victoria, que en Patagonia nadie sale ileso del todo. Y aún así,
algo era distinto. Bajaban con esa forma particular de serenidad que solo aparece cuando el objetivo ya no necesita imaginarse. La línea estaba abierta. La Franco-Argentina existía. No como proyecto, no como ambición, no como conversación de campamento, sino como una huella real sobre la pared del Fitzroy. Una línea ganada a fuerza de espera, de lectura, de fracaso y de regreso. Una línea que ya nadie iba a poder desmentir. El descenso hacia el bosque fue devolviéndolos lentamente al mundo de las cosas reconocibles. La roca cedía lugar al hielo, el hielo a la nieve sucia, la nieve al terreno quebrado, y después, poco a poco, el paisaje se iba humanizando apenas, la dirección del refugio, el recuerdo de la cabaña. La idea de una leña húmeda, de una manta, de algo caliente entre las manos. Después de tantos días mirando hacia arriba, empezar a mirar hacia abajo tenía algo extraño, casi antinatural. Como si la expedición todavía no quisiera aceptar que había terminado. A esa altura ya no se trataba de resistencia heroica. Se trataba de continuidad. De seguir moviéndose con prudencia. De no regalar el último error. De dejar que la hazaña, por una vez, se completara entera. En las grandes montañas, incluso la victoria necesita paciencia para llegar al final. El bosque los recibió sin ceremonia. Eso también tenía una belleza rara. Después de tanta verticalidad, de tanta piedra cortante y tanto vacío, volver a ver árboles, barro, troncos, sombras bajas, el curso cercano del agua, parecía casi un regreso a otra especie de tiempo. El otoño empezaba a entrar en el sur. Había algo en los colores, en la luz más gastada, en la sensación del aire entre las ramas, que hablaba de una estación moviéndose sin pedir permiso. La montaña seguía allí arriba, inmensa, intacta en su poder. Pero abajo, en el bosque, la vida ya tenía otra escala. La pequeña cabaña los esperaba como esperan los sitios humildes que han sido testigos de una obstinación larga. Aquella construcción de troncos, pobre y suficiente, ya no era solo un refugio improvisado contra la intemperie. Era parte de la historia. Entre esas paredes había habido ansiedad, fastidio, frío, humor, café, panceta, altímetro, botas mojadas, silencio, discusiones cortas, falsas salidas, regresos frustrados. Allí habían aprendido a esperar. Allí se habían ido convirtiendo, sin notarlo del todo, en los hombres que terminaron abriendo la vía. Volver a entrar en la cabaña después de la cumbre debió de tener algo irreal. Porque a veces los lugares pequeños no parecen capaces de contener lo que uno acaba de vivir. El refugio seguía siendo el mismo. El hornito, la ropa, el equipo, la incomodidad, todo seguía ahí. Pero ellos no. Ellos ya no eran los mismos que habían llegado desde Buenos Aires con una mezcla de hambre, intuición y terquedad. El viaje hacia el sur los había vaciado de algunas cosas y llenado de otras. Habían perdido inocencia. Habían perdido cierta impaciencia juvenil. Habían perdido la ilusión de que una montaña importante se conquista con entusiasmo. Y a cambio habían ganado algo mucho más difícil de explicar, una medida nueva de sí mismos. Eso era, en el fondo, lo que se llevaban de regreso. No una moraleja. No una frase lista para ser repetida. No una épica de manual. Se llevaban la experiencia desnuda de haber estado a la altura de algo enorme. De haber soportado el tiempo, el clima, la duda, el miedo y la necesidad de retroceder. De haber vuelto después de un fracaso. De haber seguido pensando con claridad cuando lo más fácil era entregarse a la emoción. De haber dejado una línea donde antes solo había una posibilidad. Y eso cambia a un hombre de una manera silenciosa. Tras casi 3 meses en la Patagonia, la idea de volver a la ciudad debía de sentirse casi absurda. Buenos Aires, con su ruido, sus autos, sus horarios, sus urgencias pequeñas, quedaba ahora en otra escala. Los mismos muros urbanos junto a la General Paz donde entrenaban como podían ya no significaban lo mismo.
Esos paredones pobres, que habían soportado bromas y miradas de burla, aparecían de pronto bajo una luz distinta. No porque hubieran cambiado. Porque ahora estaba claro para qué habían servido. Esa es una de las bellezas secretas de las grandes historias reales. Muchas veces el principio solo cobra sentido cuando el final lo ilumina. Al comienzo, podían parecer apenas 4 muchachos obstinados, colgados de un sueño desproporcionado, demasiado pobres en medios y demasiado jóvenes en apariencia para una montaña como el Fitzroy. Al final, seguían siendo 4 hombres jóvenes. No se habían vuelto mitos. No se habían vuelto invulnerables. Pero habían hecho algo real. Algo concreto. Algo que quedaría. Porque la ruta que abrieron no fue un episodio aislado ni una anécdota perdida en una temporada de escalada. Con el tiempo, aquella línea argentina se volvería una vía emblemática del Fitzroy. Otros alpinistas la mirarían, la estudiarían, la repetirían. Ese trazo sobre la pared, nacido de una decisión difícil y de un empeño casi improbable, pasaría a formar parte de la historia misma de la montaña. Y ahí es donde el relato encuentra su eco más profundo. No cambiaron el mundo con un discurso. No hicieron falta grandes proclamaciones. No conquistaron una cumbre para que el resto del planeta los alabara. Lo que hicieron fue más silencioso y, por eso mismo, más duradero. Cambiaron la medida de lo posible para su propio montañismo. Le dejaron a la Argentina una prueba tangible de que el Fitzroy no era un sueño reservado a otros, ni una montaña escrita solo en idiomas ajenos, ni una fortaleza destinada únicamente a expediciones extranjeras. Había una línea argentina en aquella pared. Una línea abierta por 4 hombres que habían empezado entre humo, paredones urbanos y escepticismo. Tal vez por eso esta historia no necesita exagerarse. No hace falta llamarla milagro. No hace falta torcerla hacia una leyenda de supervivencia imposible. Su verdadera fuerza está en otra parte. ¿En qué fue real? En que avanzó como avanzan las cosas serias, con espera, con disciplina, con torpeza inicial, con aprendizaje, con cansancio, con orgullo herido, con regreso. Con un segundo intento y con una lucidez final que valió tanto como la cumbre misma. La Patagonia quedó atrás, al menos por un tiempo. La cabaña, el glaciar, la silla, la araña, la pared, el filo cumbrero, la oscuridad del descenso, todo fue alejándose de ellos a medida que el viaje de regreso los devolvía al mundo. Pero hay paisajes que no terminan de quedarse atrás. Hay montañas que siguen dentro de quien las ha cruzado. No como recuerdo turístico ni como una medalla íntima, sino como una especie de línea interna que ya no se borra. Quizá eso fue lo que realmente trajeron de vuelta. No solo la historia de una cumbre. No solo la apertura de una vía. Sino una nueva forma de pararse frente a lo imposible. Y entonces la imagen final aparece sola. 4 hombres jóvenes dejando atrás la cabaña del bosque, el hielo, la roca, el viento y el vacío. Bajando de una Patagonia que todavía no era postal ni promesa de aventura empaquetada. Volviendo hacia la ciudad donde un día habían parecido apenas unos chicos tercos, colgados de muros pobres junto al ruido de la General Paz. La montaña quedaba allí, inmensa, indiferente, todavía feroz. Pero ya no intacta. Ahora estaba atravesada por una línea argentina. Si esta historia te hizo compañía, te pido un gesto que para el canal es enorme: suscríbete. Deja un like, porque eso le dice a YouTube que hay gente que todavía elige la calma y la profundidad. Comparte este video con aquellas personas que necesiten un poco de luz hoy. Cuídate mucho. Y cuando el mundo se sienta demasiado rápido, vuelve a respirar despacio. Nos vemos en la próxima historia.